Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad, el grupo 14, conformado por Israel Mauricio Cárdenas, Marco Enrique Ocros Guevara, Jorge Eduardo Peralta Paza, quien habla Luis Gustavo Rodríguez y Óscar Miguel Valero Alemán, va a presentar el desarrollo del examen 2 planteado por usted, el cual vamos a pasar a explicar. Siguiente, por favor. Respecto al problema 1, en el cual nos plantean hacer el análisis para una viga T, considerando primero un acero a tracción y luego un acero a compresión adicional, podemos verificar, por ejemplo, de que para el caso del acero solo a tracción, lo primero que tenemos que hacer es hallar el momento de agrietamiento. Para ello lo que vamos a hacer es igualar, como se ve abajo, los momentos de primer orden respecto al borde de la viga, una vez idealizada la viga, ¿no? De esta fórmula siguiente, podemos obtener mediante iteraciones el valor del eje neutro que se presenta de 6.057. Luego se toma el momento con el teorema de Steiner hacia el eje neutro calculado previamente para hallar la inercia de agrietamiento de toda la sección. En este caso es 8.258. Luego, con estos datos conocidos, podemos calcular tanto el momento de agrietamiento como el esfuerzo de compresión, ambos datos que nos permiten calcular también el ángulo de curvatura de agrietamiento. El momento de agrietamiento es 0.219 para el caso inicial y el tema de la curvatura de agrietamiento nos estaría saliendo 1.204 por 10 a la menos 5 por 1 sobre metro. Esos serían los dos datos iniciales que hallamos para la sección agrietada. Luego el siguiente análisis tendría que ver con el siguiente estado, que sería para una sección fisurada. Para ello lo que suponemos es agregar un 10% al momento de agrietamiento. Lo primero que tenemos que hacer, como en el anterior caso, es hallar momentos de primer orden respecto al eje neutro. De esta forma podemos calcular la posición del eje neutro mediante iteraciones, dándonos un valor de 3.029. Luego, con el teorema de Steiner, hallamos la inercia de nuestra sección, como se presenta 2383. Y bueno, como le había mencionado antes, el momento de agrietamiento sería el 10% adicional. El momento fisurado, disculpe, sería el 10% adicional al momento de agrietamiento. Y con estos valores, de igual forma, calculamos pues la curvatura fisurada, ¿no? En la siguiente página, como se puede observar. Luego de haber superado este estado, nos vamos al estado 3, que sería el momento de fluencia. Para ello, lo que se tiene que asegurar es de que el acero a tracción esté cumpliendo la fluencia. En este caso hemos hecho un proceso iterativo considerando el valor de la fuerza de compresión con la fórmula presentada y igualando este a la fuerza de tracción que aporta el acero a tracción. Ante las iteraciones que se pueden evidenciar en la hoja desarrollada, podemos llegar a la conclusión de hallar el valor de C. Este valor de C nos permite luego hallar el momento mediante la fórmula presentada y aparte también la curvatura de fluencia, ¿no? Que sería la deformación sobre el valor de la posición del eje neutro. Finalmente, el último estado, que sería el estado de rotura. En este estado tenemos que cumplir de que el concreto ya haya alcanzado su deformación última. Para ello también hacemos el mismo procedimiento anteriormente presentado, iterando para hallar un eje neutro que cumpla esta suposición y llegamos al valor de 1.16 en la cuarta iteración, ¿no? Con este valor conocido de C podemos hallar tanto la fuerza de compresión como la fuerza de tracción, lo cual nos va a permitir, tomando respecto valores, estos momentos respecto al eje donde está la fuerza de compresión aplicada, poder conocer el momento máximo. Este momento máximo sería de 1.043 y finalmente, conociendo la deformación del concreto y conociendo la posición del eje, podemos hallar el ángulo máximo, ¿no? En este caso, con estos cuatro estados y valores conocidos, tanto para momento como para ángulo de curvatura, podemos diseñar y dibujar la curva que se había solicitado en el examen. Como se puede presentar, esa sería la curva para el primer caso, con una ductilidad de 17.65, que se va a comentar posteriormente. Para el segundo caso, en el cual ya se agrega el acero a compresión, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. El primer estado sería el momento de agrietamiento, justo antes de agrietarse, en el instante antes de agrietarse. Lo primero que hacemos es hacer una relación modular para poder convertir el aporte del acero hacia concreto. Tomamos momento de primer orden respecto al borde superior, esto con el afán de poder calcular la posición del eje neutro, que en este caso sería 5.96.
Luego, por el teorema de Steiner, distribuyendo diferentes pedazos de la sección, dividiéndolas y tomándolas respecto a este eje neutro anteriormente calculado, calculamos la inercia que nos va a servir posteriormente, como en el primer caso, poder calcular tanto el momento como el esfuerzo a concreto para poder hallar el ángulo de agrietamiento, ¿no? El procedimiento, a diferencia del primero, lo que se añade es el aporte pues, del acero a compresión, que se ve evidenciado en las fórmulas. Entonces tenemos un momento de 0.21, un ángulo de agrietamiento de 1.94 por 10 a la menos 5 sobre 1 sobre metro, y eso sería el primer estado. El segundo estado sería el estado ya fisurado. Para esto lo que vamos a realizar es también calcular los momentos de primer orden con respecto al eje neutro, para poder calcular la posición del eje neutro. Siguiente, por favor. Esto mediante iteraciones ya calculamos el eje neutro y luego mediante el teorema de Steiner podemos calcular la inercia fisurada, que luego nos va a permitir también hallar el ángulo de fisuración, porque el momento, como en el primer caso, lo consideramos como un 10% adicional al momento ya agrietado calculado previamente. De esta forma podemos calcular ambos valores. En este punto ya estaríamos pasando al momento de fluencia y le doy el pase a mi compañero Marco. Bueno, siguiendo con el ejercicio, vamos a proceder a lo que es el cálculo del momento de fluencia, para lo cual también se tiene que hacer una iteración, comenzando en 5 centímetros y igualando la fuerza tanto de compresión como tracción, hasta encontrar un valor en el cual sea insignificante para poder dar la igualdad. Podemos tener la primera iteración con un C igual a 5, el cual nos da un valor de una diferencia de 13 toneladas, lo cual no es admisible. Pasamos a una segunda iteración con 3 centímetros y así sucesivamente hasta una tercera interacción, donde podemos apreciar que el valor de C va a ser 3.22 y el valor o la diferencia tanto entre la fuerza de compresión y la fuerza de tracción va a ser de 4.88 por 10 a la menos 4 toneladas. Y este valor es despreciable, bueno, viéndolo en decimales. Con esto podemos hallar el K2 y también la cuantía para poder determinar el momento de fluencia y también el ángulo de curvatura, que en este caso el momento de fluencia es 0.99 toneladas por metro y el ángulo de curvatura 1.94 por 10 a la menos 2, para después poder hallar el momento máximo. Recordar que en esta sección estamos considerando tanto el acero a compresión como el acero a tracción, tanto en el ala como en el alma. Podemos determinar que con la tabla que se puede apreciar en el libro TASI, podemos extraer los valores de K1, K2 y la cuantía, ¿no? Para poder nuevamente iterar en función nuevamente al valor C, igualando nuestras fuerzas, que es la tracción y la fuerza de compresión, y viendo que no se genera el equilibrio, volvemos a hacer una segunda interacción hasta una tercera interacción, donde podemos apreciar que el valor de C va a ser igual a 1.96 y nuestra relación de equilibrio va a ser igual a 0.001, lo cual podemos concluir como algo despreciable y por lo tanto podemos proseguir con el ejercicio. De esta podemos hallar que el momento va a ser igual a 1.13 toneladas por metro y el ángulo de curvatura va a ser igual a 2.034 por 10 a la menos 1. Bueno, en este caso ya podemos graficar. Tenemos el gráfico que relaciona el momento con el ángulo de curvatura y se puede apreciar los puntos críticos, ¿no? Que se han hallado anteriormente. Adicionalmente, la ductilidad nos sale de 10.43.6 y los valores se van a comparar y se van a dar los comentarios correspondientes más adelante. Ahora, bueno, aquí están los comentarios. Sí. Se puede apreciar la relación que en función a cada punto, que tenemos el punto no fisurado, la fisura, la fluencia y también el momento máximo, cómo se va desarrollando nuestros valores en función a las fórmulas y a todo el procedimiento que hemos determinado anteriormente. Ahora, se puede concluir que la presencia del acero en compresión, en este caso en el alma, disminuye la ductilidad de nuestra viga T, dado que... ¿Dónde están los valores? Bueno, dado que a mayor acero va a incrementar la ductilidad.
pero en este caso, como el eje neutro está dentro del ala, que está dentro de los 5 centímetros, va a disminuir la ductilidad. Ahora, la resistencia máxima con el acero a compresión va a aumentar en 8.49% respecto a la resistencia que anteriormente no se tenía, ¿no? Bueno, ahora, prosiguiendo el ejercicio número 2, el problema número 2, tenemos que es una columna y vamos a determinar por puntos si es que cumple o no cumple. Tenemos los datos que ya se han mencionado o se han presentado en el examen, que tenemos una carga de 500 toneladas, un momento de 20 toneladas por metro, una fuerza de compresión de 350, un acero de 4200. Y en este caso vamos a determinar las áreas en cada fila, la superior, la que le sigue, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Se puede apreciar el área superior, que es 14,2, la que le sigue 5,68, 5,68, 5,68 y la última, la de abajo, 14,4. Con estas medidas ya podemos determinar lo que es la compresión pura. En este caso se tiene que la carga va a ser de 730. Sí, la carga de servicio va a ser de 190, la carga nominal de 9.21 y así sucesivamente. Con esto podemos hallar el primer punto de nuestro diagrama que está en compresión pura. Para la sección 2, para el punto 2, perdón, que es la sección fisurada, tenemos que nuestra distancia es de 44 centímetros desde la fila superior al área o a la distancia de nuestra quinta fila de acero. En esto tenemos que integrar y podemos hallar que cada deformación para cada fila, sí, nos determina bueno, en la siguiente tabla, y podemos determinar nuestro punto número 2, que es la sección fisurada. Podemos hallar nuestro momento nominal, el cual nos va a determinar que está en 51.47, sí, y nos puede determinar nuestra coordenada, que va a estar en 36.033. Ahora, para la falla balanceada, tenemos que integrar nuevamente y iniciando en un valor de C igual a 1, ¿sí? Y finalizando que nos va a dar 25.88 centímetros. Igual se puede graficar, bueno, se puede apreciar en en esta tabla, perdón, que por cada fila de acero que tenemos, en este caso 5, se tiene la distancia y la deformación. Y por lo tanto, cada fuerza de tracción que tenemos acá, sí, nos va a dar la fuerza de compresión. Al final, por equilibrio, podemos determinar que nuestra carga máxima o en la carga que se presenta es de 218.04 toneladas. Con esto podemos determinar nuestro momento, que nos va a dar 70.15, y con esto podemos hallar nuestra nueva coordenada, que sería 49.107. Con ello ya podemos pasar a lo que es el punto 4 y le doy pase a mi compañero Mauricio para que pueda proseguir con el ejercicio. Ok, continuando con la determinación del punto 4, para este caso se considera un 10% del área bruta por el F'C del concreto. Con eso se halla una fuerza, Pn, pero esta debe estar sin la afectación del Φ. Es por eso de que hallamos el valor de 125 toneladas fuerzas. Ahora, este valor debe ser el que una vez realizado la fuerza de concreto y de los aceros, debe igualarse a este valor determinado. Es por eso de que mediante ayuda de un cuadro, es que para cada fila de acero se halla la fuerza que ejerce y más la fuerza que ejerce el concreto. Con ayuda de eso podemos determinar el C, el cual es 15.13, perdón. Siguiente. Aquí vemos el desarrollo donde se determina cada fuerza ejercida por el acero, determinada que T1, T2, T3, T4, T5 y la fuerza CC del concreto, y vemos que es igual a 125 la sumatoria de estas, la cual es pues la que determinamos por el 10% del área bruta por el F'C, ¿no? Este vendría a ser nuestro punto del diagrama de interacción, el punto 4, que vendría, bueno, lo multiplicamos por el factor phi y eso sería 87.5.
Y de igual manera, ya teniendo esos datos, podemos sacar el momento respectivo, con respecto al medio, ¿no? Ese va a ser nuestro momento nominal, que va a ser igual a 40,19. Para el punto 5, en el cual determinamos una flexión pura, la fuerza debe ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas ejercidas por los aceros y en compresión del concreto, ¿no? De igual manera y similar al punto 4, se realiza el procedimiento donde todas las fuerzas deben ser igual a cero. En la siguiente página es que determinamos que es casi insignificante el valor que hemos determinado, ¿no? Que prácticamente igual a cero. Es por eso que damos por válido que nuestro C era el que estaba en la diapositiva anterior. Y con eso podemos determinar la fuerza en nuestro punto 5, nuestra fuerza Pn del Pn sub 5, y de igual manera determinar el momento nominal para esta situación. Finalmente, se determina el punto atracción pura, donde es nada más que el área a cero por el Fy del acero, y eso nos da un valor de 190. Eso afectado por el factor Phi, eh, tenemos un valor de 171,76, y en esta condición, no sé, el momento último va a ser, bueno, el momento va a ser igual a cero, ¿no? Es por eso de que ya con todos nuestros puntos determinados, podemos ya graficar el diagrama de interacción de nuestra columna, y para los datos, para la carga última, la fuerza última y el momento último que requería evaluar en el problema, damos cuenta de que queda fuera de nuestro diagrama de interacción. Continuando con la explicación, vamos a desarrollar el problema 3. Siguiente, por favor. Ok, el problema 3 nos da como datos, es muy similar, bueno, los datos en sí son los mismos que el de la columna, pero vamos a considerarlo como si fuese una viga, ¿no? Para hallar el momento curvatura de este mismo. El único cambio que hay aquí es de que nos solicita hacer un análisis sin carga axial y otro con carga axial de 40 toneladas fuerzas. Y la fuerza de la F'C del concreto es de 210. Entonces es así de que para el primer estado, que va a ser sin carga axial, el momento de agrietamiento se desarrolla eh, mediante el cálculo del área transformada, y con este calculamos momentos de primer orden para determinar el punto C, ¿no? Y el punto C va a ser igual a 24,84. Con esto ya podemos hallar la inercia con respecto con respecto a nuestro eje neutro que hemos determinado anteriormente por Steiner, y la inercia transformada es igual a 612.146 centímetros a la cuarta. Y ya con esto podemos determinar el momento que produce el agrietamiento con la determinación del FR del concreto, que es 2 por la raíz del F'C, eso es 28,9. Reemplazando esto en la fórmula, determinamos el valor del momento, y ese va a ser el primer punto de nuestro diagrama de momento curvatura, y más abajo está el cálculo de la curvatura, ¿no? En el estado de agrietamiento. Para el segundo punto, el momento anterior se le aplica una corrección de un 10% mayor, y de la misma manera, pues, podemos calcular el C, tomando momentos con respecto al eje neutro, ¿no? Dándonos un valor de 13,78. Siguiente. Aquí determinamos el momento de inercia. Ya este procedimiento es repetitivo, por eso lo vamos a hacer un poco más rápido. Eh, el, ok. Igual, se determinan los momentos, el momento
ya lo hemos determinado anteriormente, que es 1.1, o sea, es la corrección con un 10% mayor, y aquí determinamos la curvatura, ¿no? Para esta condición. Aquí continuamos con nuestro compañero Oscar para que termine esta sección. Pues bien, continuando con la explicación de este problema, el siguiente punto a graficar, siguiente punto notable de nuestra gráfica de momento curvatura, para nuestro caso viene a ser cuando el acero empieza a fluir, cuando la fibra más alejada de acero empieza a fluir. Para poder calcular esto, necesitamos calcular, iterar, considerando diferentes valores de C, y hemos decidido empezar por 15 centímetros, siendo lo siguiente superior al punto anterior. Nosotros hemos considerado o hemos hallado relaciones entre la deformación de fluencia del acero y la deformación del concreto, obteniendo un E sub 0, y posteriormente de ahí podemos calcular el K1 y hacer la comprobación. Al final tenemos que llegar que la viga sea estática, esté en equilibrio estático, o sea que la sumatoria de fuerzas a compresión sea igual a la sumatoria de fuerzas a tracción. Siguiente, por favor. Luego de realizar las iteraciones, hallando un bloque de compresión, la fuerza de compresión, las deformaciones de cada una de las filas de acero y hallando su fuerza de tracción, obtenemos un C equivalente a... Siguiente, por favor. Siguiente. Te pasaste uno. Obtenemos que con un C igual a 14.71 centímetros se obtiene un equilibrio, prácticamente haciendo una sumatoria de fuerzas igual a cero. Hemos llegado a un grado de exactitud de 4 por 10 a la menos 4 toneladas fuerza. Con este C y esta deformación de concreto, podemos hallar su respectivo K2 y la relación que existe entre el FC y el F'C, o sea, el esfuerzo real del concreto. Posteriormente, sacando momentos con respecto a la fibra superior, podemos hallar el momento que ocasiona esta altura de bloque de compresión, dando 29,5 aproximadamente toneladas de fuerza por metro y su respectiva curvatura. Con este momento, con la aplicación de este momento, se estaría llegando exactamente a cuando el acero fluye, cuando su deformación es igual a 0.0021. Y también la curvatura que ocasiona, y como le explicaron anteriormente, es la deformación del concreto entre el altura del bloque de compresión. Posteriormente pasamos a hallar el momento máximo resistente, que es justo antes de la falla. Para eso nosotros hemos aplicado las tablas de Hognestad, llegando a una deformación de agotamiento del concreto igual a 0.004 y teniendo su K1, su K2, ¿no? Vamos a ir iterando nuevamente las alturas de C hasta llegar a una altura que nos brinde un grado alto de certeza y una sumatoria de fuerzas igual a cero en la sección, ¿no? Igualmente hallamos las diferentes deformaciones de cada una de las filas de acero, y comparamos finalmente a que la sumatoria de fuerza es igual a cero. Hemos llegado en la tercera iteración a un C igual a 10.146 o 10.15, que se alcanza una sumatoria de fuerzas igual a 5.33 por 10 a la menos 4 toneladas de fuerza, siendo de alta confiabilidad. Posteriormente, nuevamente, sacamos momentos con respecto a la fibra superior, obteniendo un momento máximo resistente igual a 37,6 toneladas fuerza por metro y una curvatura correspondiente a 3.95 por 10 a la menos 2 por 1 sobre metro. Acá presentamos el gráfico el gráfico de momento curvatura de la viga diseñada, digamos, sin carga axial, dándonos una utilidad aproximada de 5.5. Continuando con la siguiente parte del problema, básicamente lo que vamos a hacer es la misma geometría anterior, pero esta vez considerando una carga axial. Una vez que empezamos a considerar la carga axial, deja de comportarse como una viga y empieza a ser una columna. Entonces, básicamente, la fuerza que le estamos agregando es de 4 toneladas de fuerza, que va a ocasionar un esfuerzo adicional de compresión a la viga. Digamos, va a ser el esfuerzo de compresión adicional, es básicamente la fuerza entre el área bruta de aplicación, siendo B por H.
dando un esfuerzo a compresión adicional o de superposición igual a 16 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Posteriormente a eso, vamos a hallar el C, calculando momentos de primer orden, y vamos a hallar también el momento de inercia. Cabe recalcar que estos valores van a ser exactamente iguales a a la anterior parte presentada, ya que al no cambiar la geometría de la sección, no aumenta ni baja, siendo el C igual a 24,85 y la inercia transformada igual a 612.150 aproximadamente. Ahora, posteriormente vemos que gracias a la superposición, o debido a la superposición, el esfuerzo a compresión va a estar en sentido contrario, si bien es cierto, al esfuerzo a tracción del concreto, pero para cálculos vamos a ver que el esfuerzo a tracción tiene que ser asumido por ambas fuerzas, tanto el esfuerzo a tracción, el esfuerzo a tracción máximo del concreto, como el esfuerzo ocasionado a la compresión de la fuerza externa, ¿no? La fuerza axial externa. Esto nos da un momento de agrietamiento igual a 10,95, ¿no? Ahora, contrario a lo anteriormente mencionado, el esfuerzo a compresión del concreto va a ser restado en esta condición al esfuerzo a compresión adicional por la fuerza de 40 toneladas fuerza, dándonos un esfuerzo a compresión igual a 28,44 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con este esfuerzo a compresión del concreto podemos calcular el agrietamiento, el agrietamiento que ocasiona este momento de agrietamiento, ¿no? La curvatura, perdón, que ocasiona este momento de agrietamiento. Va a ser la curvatura de agrietamiento igual a 5,202 por 10 a la menos 4 en unidades 1 sobre metro, ¿no? Ahora, vamos a calcular la sección o el momento con un momento 10% mayor a la sección al momento de agrietamiento. Entonces ya entramos a una sección agrietada. En una sección agrietada, básicamente tenemos un bloque de compresión que actúa diferido al acero, ¿verdad? Dándonos un C igual por iteraciones, igual a 14 centímetros aproximadamente. Siguiente, por favor. Luego, con este C que hemos calculado anteriormente, gracias al teorema de Steiner, podemos calcular el momento de inercia con respecto a este eje neutro. Vamos a calcular los esfuerzos del concreto con el MAGI, igual al esfuerzo del concreto a compresión, igual al momento 1, que es el que hemos asumido 10% mayor que el momento de agrietamiento, por su brazo de palanca entre la inercia. Y vamos a restarle el esfuerzo a compresión que le suma la fuerza, que le suma la fuerza axial considerada 40 toneladas fuerza, ¿no? Dándonos un FC igual a 68 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dándonos una curvatura relacionada a este momento igual a 2,25 aproximadamente por 10 a la menos 4 en unidades 1 sobre metro. El siguiente punto a calcular es el momento de fluencia del acero, pero hay que considerar que en este punto vamos a considerar todas las fibras de acero, las que están a compresión, las que están a tracción, dependiendo de la altura al bloque, de la altura al eje neutro, ¿no? Del C que estamos asumiendo. Para facilidad y para el cálculo, hemos considerado que cuando la deformación es negativa, la fibra de acero se encuentra a tracción, cuando la deformación es positiva, la fibra se encuentra a compresión, ¿no? Hemos iterado con diferentes valores de C, primero con 20, y siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Llegando finalmente que con una altura del bloque de compresión igual a 11,5 aproximadamente centímetros, se obtiene un diferencial, ¿no? A la 2,13 por 10 a la menos 5 toneladas fuerza, entre las fuerzas de tracción y las fuerzas de compresión. Nótese de que en el diferencial hemos considerado todos los valores positivos, ya que desde atrás, desde las deformaciones, estamos calculando o estamos hallando, estamos diciendo su dirección, ¿no? Ahora, para calcular los momentos, lo que hacemos para despreciar el efecto que tiene la fuerza de compresión o la fuerza axial adicionada, calculamos momentos con respecto al eje neutro. Perdón, al eje de la viga, al centro.
obteniendo la expresión mostrada, dándonos un momento de fluencia o un momento con el cual empieza a fluir el acero igual a 22,84 toneladas fuerza por metro y una curvatura relacionada igual a 23, ¿no? Perdón, a 6,47 por 10 a la menos 4. Posteriormente, el último punto que nos faltaría graficar para tener el diagrama momento-curvatura completo es el cálculo del momento máximo resistente. De nuevo, como en el ejercicio anterior, hemos calculado una deformación de agotamiento del concreto igual a 0,004 y con las tablas de Hohenstein tenemos su K1, K2 relacionado. Nuevamente vamos a iterar los diferentes valores de C hasta encontrar un equilibrio. De la misma forma que antes, tenemos cuando las deformaciones son positivas, están a favor de las fibras a compresión y cuando están negativas están a favor en el sentido de las fibras a tracción, ¿no? Al final hemos alcanzado un valor de C igual a 7,79 que nos da una fidelidad muy alta, siendo la diferencia igual a prácticamente cero, que es 8,21 por 10 a la menos 5. Y de nuevo, a- para no tener en cuenta o no considerar el aporte que nos da la fibra, la fuerza de compresión axial, tenemos momentos con respecto al eje de la columna, ¿no? Dándonos un momento máximo resistente de la columna igual a 30,35 y una curvatura relacionada igual a 5,13, ¿no? Tenemos su gráfico de momento curvatura igual mostrado con los datos antes calculados, ¿no? Dándonos una ductilidad de 7,95. Si comparamos ambas gráficas, hay varios puntos curiosos, ¿no? Primero, que la ductilidad aumenta debido a la aplicación o a la consideración de esta carga axial. Si bien es cierto, su ductilidad aumenta, pero también notamos que el momento resistente, los momentos resistentes o los momentos que ocasionan la fluencia y que ocasionan la ruptura total disminuyen, son menores que los antes mencionados debido a la carga axial, ya que va a ocasionar que se potencie la curvatura generando fallas prematuras, generando rótulas plásticas antes, ¿no? Ese sería el comentario o la conclusión del problema resuelto y expuesto. El momento de agrietamiento es de 0,219 toneladas fuerza por metro. Y calculamos también la curvatura que nos da 1,204 por 10 a la menos 3, en unidades de 1 sobre metro. Ahora, nos pide también calcular la curvatura de la sección en un momento de 10% mayor al momento de agrietamiento, en la sección agrietada. Bueno, tomamos momentos de primer orden con respecto al eje neutro y deben ser iguales, ¿no? En este caso, al momento de calcular nos da que el valor de C es de 4,676 centímetros. Ahora, como el valor de C es menor a 5 centímetros, nos indica que el bloque de compresiones se encuentra en el ala. Bueno, la inercia agrietada la hallamos mediante el valor de C y nos da 2127,31 centímetros a la cuarta. Ahora, ¿cuál sería el momento que estamos buscando? Calculamos un momento de 10% mayor al momento de agrietamiento, que en este caso es 0,241 toneladas fuerza metro. En base a esto, calculamos el F sub C, que nos da 52,889, y con este valor ya podemos calcular la curvatura de la sección, ¿no? Ahora, calculamos el momento de fluencia. Bueno, para este caso es necesario mediante iteraciones calcular el valor de C. Primero asumimos en la primera iteración un valor de C de 5 centímetros. Reemplazando la ecuación, nos da el valor de 0,117 en el valor de epsilon sub 0, lo que nos da un valor de K1 de 0,46972. Mediante esto calculamos la fuerza de compresión, que sería 4,932 toneladas fuerza, y nuestra fuerza de tracción, que sería 5,418. Si la restamos, nos da la diferencia entre estos dos es de 0,486 toneladas fuerza
lo cual es muy alto. Entonces seguimos iterando. Le damos un valor de 6 y mediante el mismo procedimiento nos da que la diferencia entre esos dos es de menos 1,898, que es muy alto. Entonces seguimos iterando hasta que llegamos al valor de 5,22, lo cual nos da el valor de fuerza de compresión de 5,417 toneladas fuerza, un valor de tracción de 5,418 y la diferencia entre estos dos es prácticamente ninguna. Por lo cual el valor de C asumido está correcto. Así que sería C igual a 5,22 centímetros. Ahora con el valor de C, el valor de K1, tenemos el valor de K2 que viene a ser 0,35524 y tenemos el valor de que en este caso le pusimos P, pero es el valor de FC sobre el F'C, que nos da 0,5858, el cual podemos despejar y obtener el valor de FC, que es 180,18 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, el momento de fluencia lo hallamos y nos da 0,658 toneladas fuerza metro. Luego la curvatura de la sección, que nos da 2,39 por 10 a la menos 2. Bueno, también nos pide calcular el momento de rotura, que es el momento máximo. Utilizando el modelo de Hottenstad, el E sub 0 es de 0,004. El K1 de 0,79583, el K2 de 0,43717 y un FC sobre F'C de 0,85. Iteramos, asumiendo un valor primero de 5, nos da una diferencia muy alta, luego un valor de 3 que ya se va acercando, y bueno, finalmente asumiendo un valor de C de 3,2419, nos da que la diferencia es casi ninguna. Entonces el valor de C está correcto. Con lo cual podemos ya hallar el momento máximo, que es de 0,682 toneladas fuerza metro. La curvatura es 1,234 por 10 a la menos 1, esto en unidades de 1 sobre metro. Aquí podemos ver el diagrama momento-curvatura de la sección, con los momentos y curvaturas que hemos hallado, ¿no? Y también calculamos que tenemos una ductilidad de 5,159. Bueno, en la segunda parte de este problema nos pide hacer los mismos cálculos, pero esta vez considerando la sección en acero en compresión. Bueno, primero calculamos el momento de agrietamiento en la sección bruta, es decir, la sección no agrietada. Eh, Vamos a convertir el acero en concreto, nos da una relación modular de 9,091. Con esto calculamos lo que viene a ser el área transformada, en el cual ya involucramos el área de 0,1 y el área de 0,2, que nos da 345,325 centímetros al cuadrado. Ahora, el momento de primer orden, calculamos el momento de primer orden con respecto al borde superior. Despejando, el único incógnita sería el valor de C, que nos da un valor de 5,965 centímetros. Aplicando el teorema de Steiner, ya conocido el valor de C, calculamos que la inercia transformada de la sección es de 8.352,956 centímetros a la cuarta. Bueno, calculamos el módulo de rotura, que es 28,983, el momento de agrietamiento, que es de 0,219, el FC, que es de 15,665 kilómetros de centímetro cuadrado, y con este valor ya podemos calcular la curvatura, que es de 1,194 por 10 a la menos 3, esto en unidades de 1 sobre metro. Bueno, en la segunda parte nos pide calcular la curvatura de la sección en la sección ya agrietada. Vamos a considerar un momento 10% mayor al momento de agrietamiento. Calculamos los momentos de primer orden, lo cual nos da un valor de C de 4,294 centímetros. Y bueno, considerando este valor, consideramos que el valor de compresiones está dentro del ala. Entonces, la inercia de agrietamiento la calculamos y nos da un valor de 1.393,629 centímetros a la cuarta. Este vendría a ser el momento a 10% superior al momento de agrietamiento, con el cual calculamos un FC, que es de 74,35. Con esto ya podríamos calcular la curvatura de la sección, que es de 7,871 por 10 a la menos 3. Calculamos luego el momento de fluencia. Eso se realiza mediante iteraciones. Iteramos primero con un valor de C igual a 5, nos da un valor de epsilon sub 0 de 0,00117, con el cual un K1
de 0,46972. Y iteramos y nos damos cuenta que el valor de las fuerzas de compresión es de 6,649 toneladas fuerza y las fuerzas de tracción 5,418. Lo cual hay mucha diferencia entre estos, por lo cual debemos seguir iterando. Seguimos iterando con el valor de 4 y finalmente obtenemos un valor de 4,5968, el cual nos da un epsilon sub 0 de 0,00103, un K1 de 0,42531 y nos da fuerza de compresión de 5,418, que es lo mismo que las fuerzas de tracción, lo cual nos da un diferencial prácticamente de 0. El K2, mediante estos valores, nos da 0,35054. El FC sobre F'C es 0,763. Mediante esto calculamos el FC y nos da 160,23 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un momento de fluencia de 0,653 toneladas fuerza metro y una curvatura de 2,233 por 10 a la menos 2 unidades de 1 sobre metro. El momento máximo resistente de la sección considerando el acero en compresión es, bueno, mediante el modelo de Hohenstatt consideramos un epsilon sub 0 de 0,004, un K1 de 0,79583, un K2 igual a 0,43717, un FC sobre F'C de 0,85. Mediante iteraciones, nuevamente, primero iteramos el valor de 3 y nos da la fuerza de compresión, va igual a 5,014, fuerza de tracción igual a 5,418, lo cual nos da un diferencial de 0,404. Luego, tenemos una segunda iteración que nos da un valor de C de 3,0624, lo cual nos da un valor de fuerzas de compresión de 5,418, un valor de fuerza de tracción de 5,418, lo cual nos da que no existe un diferencial. Entonces el valor de C asumido está correcto. Con el valor de C ya podemos calcular el FC, que nos da 178,5, y el momento máximo, que es de 0,681 toneladas fuerza metro. Y una curvatura de epsilon sub 0 en TC, que es 1,306 por 10 a la menos 1, esta unidad es de 1 sobre metro. Bueno, acá podemos observar el diagrama de momento curvatura y nos da una ductilidad de 5,849.